sumido en la ignorancia, en la desigualdad social, en la parálisis que provoca la violencia. ¿Hasta qué punto le ponemos el pecho a estos odios, a estas venganzas, tratando de aglutinar un nuevo bloque histórico de multitudes ciudadanas que sean capaces de poner a Colombia en el siglo XXI, que sean capaces de poner a Colombia en los derroteros de una democracia moderna, en el simple hecho de que la sociedad colombiana no se mate los unos a los otros, sino que, como dijera aquel señor, aquel líder, aquel hombre que murió en la cruz, se amen los unos a los otros. Ese simple paso entre el fratricidio, ese simple paso del genocidio a la posibilidad de una sociedad pacífica y viva y profundamente democrática, tiene indudablemente enemigos. Gente que no quiere que eso ocurra, gente vestida de bien y gente vestida de mal, que en concordancia buscan que nosotros nos paralicemos, que nos quedemos quietos, que dejemos las cosas como están, que las cosas como están para ellos son buenas, pero para la inmensa mayoría de millones y millones de colombianos y de colombianas son perversas, profundamente malas, profundamente agresivas por la posibilidad de un buen vivir. ¿Qué estaba haciendo el fiscal general de la Nación ayer, mientras hablaba la prensa, cuando en su interior sabía que tenía preso a quien iba a atentar contra el candidato presidencial, Gustavo Petro? ¿Por qué se calló? ¿Por qué se silenció? ¿Por qué ocultó los hechos bajo una rueda de prensa en el que a partir de un extraño anónimo hablaba era de atentados hacia otros candidatos? ¿Quiénes le pagaron al señor Raúl Gutiérrez? ¿Quiénes son con nombre propio las personas que, según este, al parecer, ciudadano norteamericano, pertenecen a la ultraderecha colombiana? La ultraderecha colombiana está organizada completamente y pertenece casi que exclusivamente a una sola campaña presidencial, la campaña del señor Duque. Es en la campaña del señor Duque en donde se han organizado los esquemas ideológicos y organizativos de lo que llamamos la ultraderecha más retardataria del país. Y este señor acusa y dice y confiesa que quienes le pagaron para traer las armas, los explosivos, hacer la inteligencia y buscar la muerte del candidato presidencial son miembros de la ultraderecha colombiana. Solo nos salvó, si no, no lo hubiéramos sabido en el día de hoy, porque no fue por la boca del fiscal general, que ayer lo que se inventó fue un estudio atentado para que la prensa se ocultara, mientras en realidad lo que tenían en las celdas de la fiscalía eran las evidencias contundentes por confesión propia, los correos electrónicos, los contactos de una organización del mismo tipo de la que asesinó a John F. Kennedy en los Estados Unidos, que venía aquí a asesinar a quien va a ser el presidente de Colombia. Ese silencio del fiscal general de las Naciones, Humberto Martínez, es grave, es gravísimo. Ya cuando nos habían disparado
en la ciudad de Cúcuta, los exámenes de los audios que por azar, porque los grabamos nosotros mismos, fueron analizados a partir de sus ondas acústicas, demuestran que en medio de la piedra hubo 4 disparos. El mismo fiscal general salió a decir que eran mentiras, y después, cuando fue a hablar con la Organización de los Estados Americanos, el mismísimo presidente de la República, Juan Manuel Santos, en lugar de solidarizarse con el que había sido víctima del atentado, en lugar de frenar los círculos del odio, lo que hizo fue insultar a la víctima, insultarle desde el Palacio de Nariño, porque le parecía desgraciado el que una persona que sufriera en propia campaña electoral un hecho semejante se lo contara al mundo. No quieren que se sepa. No quieren que se sepa que la organización de la registraduría colombiana no está dando garantías para garantizar que en Colombia no haya fraude electoral. No quiere que se sepa que lo que están haciendo aquí al rechazar la auditoría sobre el software de la registraduría es exactamente lo mismo que está haciendo el señor Maduro, que rechaza también la auditoría sobre el software para saber a ciencia cierta si los votos que pone la gente en las urnas terminan bien, completa y transparentemente computados en el software que queda en Bogotá, en las oficinas centrales de la Registraduría de Colombia. No solo lo que vemos es el rechazo a la auditoría por parte de la Registraduría, sino que también lo que vemos es el silencio, cuando por casualidad, simplemente porque este sicario internacional, en vez de decir Dios, decía Alá, y los sistemas de araña de inteligencia de los cuerpos policiales de España y los Estados Unidos, ante el nombre de Alá, que los lleva hacia los temas del Medio Oriente, les sonó raro, lo siguieron, lo interceptaron, lo hicieron capturar pensando que era un militante de ISIS y que iba a atentar contra intereses de los Estados Unidos en el territorio colombiano. Se encontraron con otra realidad, que simplemente usaba el nombre de Alá porque estaba acostumbrado en vez de decir Dios Alá, pero que no era ningún militante de ISIS, sino que era un militante de una organización de extrema derecha del estado de la Florida, compuesta por cubanos exiliados, que buscaba a partir del dinero entregado por colombianos, que él llama de la ultraderecha colombiana, asesinar al que va a ser presidente de Colombia. Es por eso que hoy lo sabemos, no por el fiscal general. Y es por eso que ante la actitud tanto del presidente como del fiscal general, que tenemos que estar alertas. No nos vamos a dejar matar. No nos vamos a dejar robar los votos. La oligarquía colombiana debe entender que su tiempo llegó al final. Que nosotros no vamos a ser como ellos, que no nos vamos a vengar, que no vamos a utilizar sus mismos métodos, que no le vamos a interferir sus teléfonos ni su vida íntima, que no les vamos a hacer exiliar a sus familias, que no les vamos a expropiar sus bienes, solo que el poder ya no es de ellos, el poder va a ser de la sociedad colombiana. Ese es el temor que tienen. El temor que tienen es que alguien llegue a la presidencia que no pertenece
pertenezca a sus círculos de linajes hereditarios, que no se llama Guerra, ni se llama Santos, ni se llama Pastrana, ni se llama Ospina, que no se llama López, que no es emergente como Uribe, que no tiene nada que ocultar, que no tiene carro, ni tiene haciendas, ni tiene cuentas en los paraísos fiscales, que puede decir con orgullo, a pesar de haber gobernado una de las ciudades más grandes del mundo, la capital de Colombia, que no se ha robado un solo peso. Que no somos como ellos. Y eso es lo que les preocupa, que llegue a gobernar no solamente una persona, sino unas fuerzas sociales, la ciudadanía misma de Colombia, que tengan como decisión que Colombia cambie realmente su historia. Les preocupa los corruptos que Petro llegue a la presidencia. Les preocupa los corruptos que las maquinarias politiqueras del Caribe, del Pacífico, del centro de Colombia, de Antioquia, ya no sean capaces de manipular a la gente. Ya la gente no les haga caso, no se arrodillen, no sean sumisas y en el día de elecciones decidan votar por el que se le da la gana. Le tienen temor a que perdieron el control sobre la población, a que si Duque viene aquí en este momento no es capaz de convocar una manifestación como esta, que si no viene aquí en este momento no son capaces de convocar una manifestación como esta, apenas mandan las estrategias hacia algunos medios. Oiga, no saquen las imágenes, oiga, que no se vea, que la gente en Colombia no sepa que aquí se está realizando quizás una de las más grandes manifestaciones de la historia de Santa Marta. Debe preguntarse por qué. Allá un periodista comunicador, no es periodista, no es comunicador, es un opinador, decía, oiga, Petro le tiene que estar pagando Maduro muchísima plata para traer la gente en buses, porque esas manifestaciones necesitan de muchos buses y de muchos refrigerios. Mauricio Vargas, el ladrón, juzga por su condición. Levanten la mano los que aquí vinieron libremente, sin que haya un refrigerio ni un solo bus para transportar. Pero transmita la prensa si quiere, para ver si se pueden establecer las verdades verdaderas en la política colombiana. No pueden entender. No pueden entender por qué un pueblo como el colombiano ha decidido hoy ser un pueblo libre. No pueden entender una política de seres libres, de hombres y mujeres libres. Para ellos, la única política posible es la de la transacción del voto, es decir, la de la indignidad de las personas. Aquí estamos mostrando la dignidad. Y la pregunta que tendría que hacerse un señor como Mauricio Vargas, o un señor como Santos, o un señor como el fiscal general de la Nación, o los directores de los medios de comunicación en Colombia, es porque de manera tan libre tanta gente, centenares de miles de personas, tanto en las tierras cachacas como en las tierras caribes, en las tierras del sol, como en los Andes, aglutinan y llenan todas las plazas públicas de Colombia tras unos objetivos. ¿Qué es lo que nos congrega? ¿Qué es lo
¿Por qué nos quieren impedir violentamente y fraudulentamente el acceso a la presidencia de la República? ¿Por qué no quieren que el Caribe colombiano cambie? ¿Por qué está tanto odio, les genera tantos instintos de venganza el que propongamos, por ejemplo, que las casas del Caribe, rurales, urbanas, cambien sus techos por paneles solares y la empresa del Caribe se vaya de la región? Esto es populismo. Es que un panel solar es el símbolo del comunismo castrochavista. En Venezuela solo sacan barriles de petróleo, no les interesan los paneles solares. Pero aquí sí nos interesa, porque sabemos que produce que una familia del común caribeña pueda reducir sus costos de energía eléctrica, los más caros de Colombia, a cero. Y eso produce que esa familia caribeña entonces pueda comprar leche, pueda comprar carne, pueda comprar la mejor alimentación para sus hijos. Entre pagar el costo de la factura eléctrica y gastar en la alimentación de los niños, hay unas incidencias fundamentales en la historia del Caribe. Y es que si es lo primero, el que se lleva las ganancias son los amigos del presidente Uribe y de Vargas Lleras, que están en las juntas directivas de las empresas generadoras de energía eléctrica Electricaribe en primer lugar. Y no lo digo por mentir, si es que mi primer debate después de que se posesionó Uribe fue precisamente demostrar cómo él había pactado, siendo miembro de la Junta Directiva del Banco Santander, el español a nivel latinoamericano, había pactado cambiar la fórmula tarifaria en detrimento del usuario para poder rescatar la Unión Fenosa de aquel entonces, propietaria de aquel entonces de la empresa Electricaribe. No les gusta una propuesta como la que hacemos, porque saben que es viable, porque saben que la tecnología lo permite, porque saben que son pocas las regiones del mundo por la cantidad de sol que reciben los días de los años, como el Caribe colombiano, para poder transformar el sol en energía eléctrica democrática. ¿Puede la energía eléctrica ser democrática? Sí, si se genera en la casa. Pero si se genera en la casa, la energía eléctrica ya no es de Electricaribe, es de la familia caribeña. Y eso es lo que no quieren. No le pertenece a la politiquería, no le pertenece a la gran multinacional. No se pueden hacer los grandes negociados a partir de la facturación, tal como hacían. Carlos Caicedo aquí ayudó a desmantelar el puerto, la empresa AAA también, bajo el dominio de una empresa española que había usado a los usuarios de Barranquilla, del Atlántico y de Santa Marta en extraer rentas sobre costos, sobre facturación, en robarle a cada familia caribeña cada vez que pagaba su factura de agua potable y alcantarillado. Ganancias que se iban para allá, ganancias que se iban para España, ganancias que se iban a enriquecer gentes que nada tienen que ver con la sociedad caribeña, pero que tienen socios aquí, tienen socios en Barranquilla, los señores Char, tienen socios en Santa Marta, la vieja clase política tradicional devenida en parapolítica que hoy, celosa, angustiada, nostálgica,
quiere poner a través del fiscal general de la nación preso a Carlos III. Solo porque Carlos III no es de ellos, no es de ellos. Señor Néstor Humberto Martínez, usted sabe que igual que sabía quién iba a matar a Petro y lo había callado, también usted sabe, señor fiscal general de la nación, que tiene las grabaciones y las pruebas que indican que los señores Cotes han pagado testigos, han pedido a su jefe hasta este momento, Germán Vargas Lleras, que utilice sus influencias sobre su funcionario, el fiscal general de la nación, para quitarse un rival en el departamento del Magdalena. Carlos III. Eso es una de las cosas a que le temo. Pero si fuéramos más allá, no solamente la culpa la tiene el panel solar, al que ahora le dicen satánico, al que ahora le dicen castrochavista, al que ahora le dicen populista. La mayor parte de la energía eléctrica de Alemania, de Francia, de China, empieza a ser generado por estos instrumentos que le permiten a una familia transformar su hogar en una fábrica, porque el costo de su energía se vuelve cero. Y eso es lo que va a hacer la Colombia humana en todo el camino colombiano. Ni es caro, ni es imposible, ni tecnológicamente es falso. Es barato, es posible, es tecnológicamente viable y lo vamos a hacer desde la punta de la Guajira hasta allá en el río Atrato, donde desemboca al lado del Chocó caribeño. No les gusta porque hay ganancias que se pierden. No les gusta porque se pierde una parte de los recursos que se va hoy hacia los bolsillos de los políticos. Y menos les gusta que hablemos, por ejemplo, de que la tierra fértil del Caribe deje de seguir siendo improductiva. Hemos explicado una y otra vez que uno de los grandes problemas de nuestra región que impiden que la mayoría de sus habitantes puedan tener los ingresos suficientes para un mejor vivir, que nos condena a que una parte muy grande de la población esté condenada a la pobreza, que nos condena a una economía raquítica que deja a la mayoría de la gente del rebusque, esa economía raquítica que le falta industria, que le falta espacio de producción. Lo es porque tenemos la inmensa cantidad de nuestra tierra fértil en manos de unos meganarcoterratenientes que no producen ni una mata de yuca ni una mata de maíz. 4 millones de hectáreas fértiles sin producir. Cantidades y extensiones alrededor de Santa Marta si se va hacia el sur, si se va hacia el Cesar, si se va hacia mi tierra, Córdoba, enormes cantidades de tierra que pudiendo ser un factor productivo que ayudase a generar la riqueza colectiva de la sociedad caribeña a partir de poseedores y cultivadores y agricultores y agricultoras fundamentalmente que se dedicaron a producir los alimentos. Hoy son simples pastizales donde de vez en vez pasa una vaca flaca, a veces gorda, muchísimos espectros nocturnos que nos recuerdan las horas de terror que para tener esas haciendas inmensas pasaron los campesinos caribeños
que hoy han sido desplazados. Les alegra que nosotros digamos que queremos que esa tierra produzca alimentos. Y les alegra que busquemos la manera de lograrlo, que recordemos allá en el pasado a quienes lo intentaron, liberales grandes, que nunca se les ocurrió devenir en neoliberales, gente como Alfonso López Pumarejo, cuyas raíces se hunden en esta región, que sabían que Colombia no podía pasar a la industrialización, que Colombia no se podía construir como una democracia moderna, sino a partir de modernizar su campo, que el campo colombiano era feudal y que un país no se desarrolla teniendo sus tierras en manos de un régimen atrasado y feudal. Y nos fuimos a mirar esas ideas y a esta gente de hoy que mantiene sus tentáculos en el poder. Les aterra que nosotros recojamos la idea de Alfonso López Pumarejo, el presidente de la Revolución en Marcha, al que le quisieron dar un golpe de Estado, al que sacaron a la fuerza de Colombia, después para hundir a Colombia en la violencia de 60 años hasta nuestros días, comenzando por el asesinato de otro liberal grande, Jorge Eliezer Gaitán. Decía López Pumarejo, la manera de volver productiva esa tierra es ponerle un alto impuesto que obligue a sus poseedores feudales, acostumbrados a la propiedad de grandes extensiones, o a producirla o a venderla. Y exactamente esas palabras de Alfonso López Pumarejo las traemos aquí al ideario de la Colombia humana, las ponemos en el programa que se inscribió en la registraduría y las difundimos en las manifestaciones para hacer claro nuestro propósito. Nuestro propósito no es expropiar. Nuestro propósito es construir los instrumentos que estimulen que la tierra fértil del Caribe toda, hasta el último centímetro cuadrado, produzca alimentos para la humanidad, produzca alimentos para su propio pueblo, genere la riqueza en términos de puestos de trabajo cuya potencialidad exista para que esta economía raquítica que lleva a la mayoría de la gente a la pobreza y al rebusque deje de existir, para que el Caribe sea una región de una agricultura moderna junto al mar, y para que el Caribe, gracias a ello, sea una región de industrialización. Les asusta que pintemos un Caribe de esta dimensión. Ellos quisieran más bien un Caribe feudal, un Caribe en donde en las noches no se puedan ver las luces de las casas del campo porque ya no hay campesinos. Un Caribe en donde ellos pudieran con sus ejércitos privados dominar las rutas de la exportación de la cocaína o dominar por el terror el mundo del campesino, el mundo del pequeño y mediano municipio. Ellos quisieron un Caribe en donde los pueblos fueran como rebaños, que solo se aglutinasen los días de elecciones en fila para recibir el billetico de llegas de 100.000, para ir mansos a la urna, para elegir al que será su propio verdugo al día siguiente, que ya empieza a afilar mientras se entrega los billetes, la sierra eléctrica, las armas con las que producen el genocidio. Ellos quisieron un Caribe en donde la mayor parte de la juventud y la población quedara condenada en la ignorancia académica para que no viera qué pasa en el mundo, para que les sonara extraño e irrealizable la posibilidad de que se puede construir una democracia,
de que una sociedad puede ser justa económicamente e incluyente, de que una sociedad puede ser pacífica. A ellos no les gusta la paz, les gusta la violencia. Y les aterra entonces que nosotros digamos aquí que lo que queremos es que toda la juventud caribeña pueda entrar a un sistema de educación superior gratuito, público y de calidad. ¿Qué van a hacer si esas fuerzas del atraso que le proponen al Caribe mantener el latifundio improductivo y le proponen al Caribe entonces condenarlo a la pobreza, también lo que están proponiendo es condenar al Caribe colombiano a la ignorancia académica? Ya lo habían hecho como gobierno. El señor Álvaro Uribe Vélez, padrino del candidato Iván Duque, ya había decidido a través de una reforma constitucional quitarle los recursos a la educación pública que había establecido la Constitución del 91, que a ellos no les gusta porque está llena de derechos y libertades y tutelas y garantías sociales, que había decidido contrarreformarla y pasar esos dineros hacia donde se gastan irracionalmente, mortíferamente, en la guerra, en las bombas, en las municiones que traquetean en las noches y en las madrugadas, en el fratricidio. Dineros públicos que iban para la universidad y el libro hacia el cuartel y el fusil. Eso es racional. No solamente se llevaron los dineros públicos, hubiera sido reversible. Se llevaron las vidas humanas, se llevaron a los jóvenes en su afán de estimular la violencia, en su afán de utilizar el miedo que genera la violencia para dominar los pueblos, en su afán de perpetuarse en el poder a partir del aplauso que provoca el que se diga que la seguridad se construye sobre las montañas de los cadáveres. Se llevaron a los jovencitos de los barrios populares, de las veredas, en las noches, con engaños, y los metieron en los camiones y se los llevaron a los campos de batalla, y en las madrugadas los desnudaron y uno a uno los fusilaron y los vistieron ya muertos de uniforme de guerrillero y le pusieron en sus manos el fusil, y después convocaron a la prensa para sacarle las fotos para que las imágenes salieran por RCN y Caracol, y entonces esperar el gran aplauso popular que ante las pantallas, mirando los cadáveres, millones de colombianos daban porque consideraban que así se construía la seguridad sobre la muerte de los jóvenes, que no sabían que era de mentiras guerrilleros, pero que hoy sabemos es uno de los grandes delitos de lesa humanidad, una de las más grandes barbaries cometidas en la historia colombiana. No solo se llevaron los dineros públicos, se llevaron la vida. No solamente se llevaron el pensar y expropiaron a la juventud colombiana de la educación, sino que la expropiaron de su propia existencia, de su propia vida. Y ahora sí vienen aquí al Caribe a decirles que a la mayoría del pueblo caribeño que voten por ellos porque quieren reelegir ese tipo de política. Colombia humana, quieres otra cosa diferente y no les gusta. Colombia humana quiere construir un sistema de educación superior, público y gratuito, para que a ningún joven o jovencita que salga de los colegios públicos le tiren la puerta de la universidad
mirar en la cara simplemente porque no tiene con qué pagar una matrícula. Y no lo hacemos por un simple criterio religioso, porque la cruz diría que es lo que tenemos que hacer. No lo hacemos por un simple criterio ético personal. Lo hacemos incluso es porque es la base de la nueva economía, es la base de una nueva visión. Si el saber no está en el Caribe, tampoco estará la agricultura, tampoco estará la industria, tampoco estará la riqueza, tampoco estará la igualdad social, tampoco estará la paz. Estos temas están encadenados en una coherencia. Por eso hay un proyecto político por un lado que aspira a gobernar a Colombia, y por eso hay otro proyecto político por el otro lado que aspira a quedarse en el poder en Colombia. Y son dos proyectos diferentes para el Caribe colombiano. Uno que habla del carbón que sale en los trenes interminables en las noches y en los días hacia este mar, llenando de hollín no solamente las playas y las aguas, sino los pulmones de los niños y de la gente. Cualquiera que haya caminado por allí, por las tierras del carbón, sabrá que al pie de las grandes minas a cielo abierto, las más grandes del mundo, están los niños con sed, están las comunidades sin agua potable. En escasos kilómetros se vive una de las más pavorosas distancias de desigualdad social que se puede encontrar en el planeta Tierra, aquí muy cerca nomás. Gabriel García Márquez sí que pudiera escribir de nuevo como cuando escribía sobre los trenes interminables repletos de cadáveres de los obreros de las bananeras. Ahora habría que escribir sobre los trenes interminables del carbón, el tren de la muerte. La gran riqueza de Colombia, dice el presidente Santos y Vargas Lleras y Duque al mismo tiempo, el uso del agua para sacar a como dé lugar y de la manera más rápida y voluminosa ese tipo de riqueza que está envenenando a la humanidad a través del cambio climático. Y las poblaciones de la Guajira, las poblaciones del Cesar, las poblaciones del Magdalena tienen que observar como testigos mudos cómo mientras los trenes se llevan el carbón hacia el mar, las familias se tienen que llevar los cuerpos de sus niños hacia el cementerio. No es un azar, no es simplemente una retórica literaria, es una realidad. Entre más carbón saquen usando el agua, más niños van al cementerio hacia sus tumbas. Y son dos modelos diferentes. Esa riqueza del carbón no queda aquí. Si acaso los cotes y los génicos se echan una parte al bolsillo, si acaso los Kiko Gómez allá en la Guajira, si acaso los araújos y los génicos allá en el Cesar, pero en general, arrodillados, en vez de defender a sus propios pueblos, el pueblo costeño de Magdalena, de la Guajira o del Cesar, terminan allá en el centro de Bogotá, en los clubes privados, arrodillados ante los verdaderos jefes de la maquinaria que se lleva la riqueza. Ejecutivos de multinacionales, los mismos que vienen a jugar golf en campos verdes por el agua utilizada en el centro de la mina del Cerrejón, mientras los niñitos allá en el desierto no tienen una gota de agua, mientras se llevan el río Rancherías para un embalse cuya prioridad, de acuerdo al decreto del señor Álvaro Uribe Vélez, no es el agua para la gente, para los niños, sino que es el agua para el carbón.
Mientras ese es el modelo de desarrollo que proponen y allá lo pactan en el centro de Bogotá, los estadistas que la prensa llama la gente capaz, que cuando cualquiera escudriña resulta que no es capaz porque los títulos que presenta de doctorado son de mentiras. Apenas hace cursillo de 3 días por internet en la comodidad de sus camas. Esos estadistas incapaces apenas se sienten pillados porque alguien descubrió los ejes de la corrupción que se roba las regalías y que no le permiten ni siquiera que eso, que sería ya el remanente de la riqueza que queda de las grandes minas de carbón, después de matar a la gente. Cuando se ven pillados, los únicos que van a la cárcel, adivinen quiénes son: los costeños, los que se quedan con la migaja, los ñoños, los rules, los chicos, los génicos, no se van a la cárcel nunca. Los bandalleras, los santos, los civiles. El mundo de la delincuencia política se divide en dos: los sirvientes de esa delincuencia que van a la cárcel y son costeños, y los amos de esa delincuencia que nunca van a la cárcel, siempre son vestidos de estadistas y terminan volviéndose presidentes de la República, y no son costeños, son cachacos. Y aún no hemos entendido de qué se trata. No hemos entendido que una visión corrupta pero poderosa de acumulación de riquezas usa nuestro territorio, no para beneficio de la gente de aquí, sino para beneficio de unos cuantos allá. Nos usan. Por eso no les gusta nuestra propuesta. Por eso ellos quisieran simplemente que la gente pasivamente deje que los trenes interminables del carbón que salgan, que permitan que los chorros de miles de millones de dólares que valen regresen, pero que no se queden en la sociedad, sino que pasen con destino a Bogotá, al club privado de Bogotá. Les interesa que la gente costeña no solamente pasivamente vea mirar cómo sale esa riqueza sin contraprestación, mientras van los carros fúnebres llevando a los niños, cómo aumenta el hambre en el Cesar, cómo el Cesar de verde se va transformando en desierto, cómo aumenta el hambre y la violencia en La Guajira, cómo aumenta el hambre y la violencia en el Magdalena. Ellos quieren que veamos eso pasivamente, que veamos que esos latifundios improductivos del Magdalena Central y del Sur, y de Bolívar, y de Córdoba, y de Sucre, sigan siendo propiedad y posesión de los mismos de siempre, que ya no son los viejos terratenientes que llamábamos nosotros alpargaturos, de las Tres Puntadas, sigan en Córdoba, no, son gente desconocida, son gente que no son de la región, son mega narcoterratenientes. Mientras hay hambre en la ciudad, el campo que pudiera producir la comida no produce. Ellos quieren que la juventud siga en la ignorancia. Ellos quieren que esa juventud se mantenga caminando en las calles de los pueblos polvorientos, tratando de escapar por cualquier camino que no sea el de la educación, hacia la Bacrim, hacia el ejército privado, hacia el matarse los unos con los otros, hacia irse de la región, hacia irse del país. ¿Cuántos pueblos en el Caribe colombiano no son hoy pueblos fantasmas donde la juventud no está? ¿Cuántos se llenan en sus parques no de la muchacha y del muchacho en búsqueda de la pareja, sino del viejito que se alcoholiza recordando su pasado más brillante en medio de una nostalgia triste porque ve su pueblo morir?
¿Cuántos campesinos del Caribe que quizás teniendo el surco hace unas décadas, quizás viendo nacer a sus hijas de bebés, amándolas, criándolas, mostrándole la similitud entre la vida humana y lo que surge del germen del surco, bajo las lunas, bajo las estrellas? En alguna vez, una noche de esas dejó de ser amorosa y se volvió pavorosa, porque llegaban los hombres de uniforme y quemaban los ranchos y mataban y mataban y mataban y tenían que huir. ¿Cuántas veces no ocurrió eso en el Caribe colombiano? ¿Cuántos de esos campesinos ya en la gran ciudad vieron a su hija, a la que habían criado, a la que habían mirado cómo crecía, cómo la comparaba con el germen del surco bajo las estrellas? La ve ahora en la ciudad caminar hacia el prostíbulo porque no hay otra forma de comer. Cuánta indignidad, cuánta ruptura de la existencia de manera dolorosa, simplemente porque quieren que el Caribe colombiano sea un Caribe de pueblo pasivo, que deje que sus principales instrumentos de la riqueza queden en otras manos, solo usados en día de elecciones para elegir a sus propios verdugos. Ese es el Caribe que ellos quieren, sin universidad, sin inteligencia, sin campos floridos cultivados, sin industria en sus ciudades, sin democracia real y vital, sin un sol que solo sirve para calentar, pero que no sirve para construir la riqueza de un territorio. Eso es lo que ellos quieren. Y si queremos que sigan las cosas así, solo se necesita votar con Duque. Ya no digo por Vargas Lleras, porque toda la politiquería costeña amiga de Vargas Lleras lo abandonó y se fue con Duque. Con Duque está Kiko Gómez. Allá se viste de corbata anaranjada para decirle a los jóvenes en Medellín o en Bogotá que es un político de nueva casta. No, su aliado aquí se llama Kiko Gómez. Y con Kiko Gómez todas las clientelas politiqueras de la región empiezan a desplazarse al que consideran va a ganar las elecciones colombianas, el señor Iván Duque. Si lo que queremos es ese camino, si lo que queremos es mantener las cosas como están, el voto es por Duque. Seguirán los camiones del carbón, seguirá más el agua utilizada en el carbón, seguirán las escasas universidades, seguirán sobre todo los grandes latifundios improductivos cuyos poseedores son los que apoyan su campaña. Pero si queremos un cambio, si queremos otra cosa, si lo que queremos es toda nuestra juventud en la universidad, si lo que queremos es que florezca el campo en manos de quienes lo saben cultivar, si lo que queremos es utilizar estos dones geológicos como el sol en energías, si queremos juntar tierras fértiles y aguas, saberes extendidos y energías limpias en un proceso de construcción colectiva de riqueza, en un proceso de construcción de justicia social, entonces el candidato no es Duque, el candidato se llama y yo los invito a este camino. No es un camino fácil, no es un camino fácil, ya lo vemos, ya hay ahí un sicario que traía
fusiles para intentar impedirlo. Para eso, claro que no es fácil convencer a la gente, porque las cadenas del odio intentan convencerla de lo contrario. Oiga, que es que van a quemar las iglesias, oiga, que es que le van a expropiar su casita, oiga, que es que van a volver a Colombia como Venezuela. Colombia ya es como Venezuela. Allá el 19% de los niños están desnutridos, aquí el 18%. Y los niños desnutridos se comen el cerebro y de manera irreversible pierden su máxima capacidad de inteligencia y del pensar. Y lo mismo ocurre allá y lo mismo ocurre acá. Este es el momento en que podemos tener la oportunidad de cambiar las cosas. Este es el momento en que tenemos la oportunidad no simplemente de tener, como hace mucho no ocurría, un presidente oriundo de estas tierras, sino más profundamente un cambio de la historia de Colombia. Aquí lo que queremos es democratizar el capital, y lo principal del capital es el saber. Aquí lo que queremos es democratizar la tierra para cultivar. Aquí lo que queremos es democratizar el dinero, el crédito, sacando el gota a gota y poniendo una banca pública que por lo menos le entrega la misma tasa de interés a la gente del común, igual que le prestan al señor Luis Carlos Sarmiento para hacer los puentes que después se desploman. Que por lo menos que sea la misma tasa de interés. La señora que vende fritos en la plaza es menos lesiva que el señor que tumba los puentes por codicia, o el señor que tumba fondos de pensión por codicia. Son dos mundos. El mundo del trabajo son dos. Uno es el mundo del asalariado y la asalariada, otro es el mundo de la gente de cuenta propia que está en las calles, la mayoría. El mundo del asalariado y la asalariada no tiene estabilidad, no tiene pensión. Y el mundo de cuenta propia no tiene ni la tierra, ni el agua, ni el crédito, ni el saber, ni el sol para volver a invertir. Lo que estamos nosotros proponiendo es mejorar el mundo del asalariado, delegando la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez para ganar en estabilidad, para que el contrato deje de ser a 3 meses, para que vuelva a haber contrato indefinido cuando se trata de labores misionales, para que sea el código sustantivo del trabajo el que rija el contrato laboral y no el código civil, para que el día termine a las 6 de la tarde y no a las 10, como ordenó el César Uribe, para que el festivo sea festivo, para que la jornada laboral vuelva a ser de 8 horas como desde hace un siglo era, para que la dignidad del trabajador vuelva a ser, para reformar las pensiones, en tanto lo que tenemos es un sistema que le está quitando el ahorro pensional a la gente sin entregar pensión, mientras la mayoría de los viejitos y las viejitas no tienen siquiera un bono pensional decente con el cual sobrevivir. Ese mundo implica derogar la reforma laboral de los presidentes César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez. Y el otro mundo implica entregar el capital a la gente que trabaja por sí mismo. Por eso hablamos de la educación para el conjunto de la juventud, por eso hablamos de las energías limpias, por eso hablamos de la redistribución de la tierra fértil y del agua, la priorización del agua en otro sentido,
es entregarle el capital a la gente. Por eso hablamos de la democratización del crédito y el reemplazo del sistema usurero de la mafia, que aquí se llama el gota a gota o el pagadiario, y que cobra el 20% mensual de interés cuando devuelven al 5%. Esos dos mundos pueden ser dignificados. El uno para que tenga más estabilidad y dignidad, el otro para que tenga más ingresos, para que tenga más riqueza. Y sobre estas dos reformas que vinculan lo esencial de una economía, lo que queremos construir entonces es un Caribe en donde quede como un mal recuerdo las noches de la violencia, las noches del toque de queda, la noche de las mafias quedándose con los recursos públicos. Lo que queremos entonces es un Caribe digno, un Caribe que a partir de la justicia social, de disminuir las desigualdades sociales, pueda construir los escenarios de la paz. La paz no es una negociación con la guerrilla, la paz es un acuerdo de toda la sociedad, y yo los invito a hacer este acuerdo. Por eso no necesitamos vengarnos de nadie, por eso no necesitamos generar odios. Lo único que necesitamos es generar oportunidades. Lo único que necesitamos es generar dignidades. Martin Luther King decía, se necesitan 3 alimentos para el ser humano: el alimento del estómago, el alimento de la mente, que es la educación, y el alimento del espíritu, que es la libertad y la dignidad. Y la dignidad es el derecho a tener derechos. Es lo que anunciaba la Constitución del 91. Por eso ustedes pueden tener aquí con mucha claridad, en las tierras de Jaime Bailman, en las tierras del movimiento político que gracias a los votos salarios fue capaz de derogar la Constitución de 1886 después de un siglo de permanencia y comenzar la construcción de la Constitución del 91, que le decía a la gente que había que tener dignidad, porque dignidad es el derecho a tener derechos, el Estado social de derecho. En esta misma tierra estamos entonces convocados o a escoger las fuerzas del atraso, las fuerzas anacrónicas, las más reaccionarias, las que hundieron el sangre del Caribe, e ir hacia atrás a restituir la Constitución de 1886 y cerrar las Cortes, y cerrar el Congreso, y cerrar la tutela, y cerrar las libertades públicas, y volver a las andanzas nocturnas de los ejércitos privados del narcotráfico, degollando, asesinando y descuartizando. Podemos escoger ese camino de retroceso, incluso más atrás, allí donde el señor Ordóñez, por ejemplo, ya no plantea solo la Constitución de 1886, sino la Santa Inquisición de la Edad Media. Esa es una escogencia clara y la puede hacer la sociedad colombiana. Yo los invito a hacer otra escogencia hacia abrazar el siglo XXI, hacia caminar las sendas de una democracia viva y multicolor, hacia caminar las sendas de una sociedad del conocimiento que pueda construir una riqueza más justa para el conjunto de la población, base para construir una era de paz, un momento de la historia en donde ya no se convoque a las juventudes a la violencia. Son 2 caminos que este 27 de mayo se deciden. En cierta forma, y parodiando a la Biblia, es como si nos acercáramos como un pueblo hastiado de vivir 5 siglos de esclavitud.
5 siglos de la esclavitud, de la desigualdad social, 5 siglos de la esclavitud, de la violencia, y llegamos ante el mar huyendo. Y solo hay 2 decisiones que tomar, porque los faraones de la desigualdad social y de la violencia vienen atrás cortando cabezas. O devolverse al faraón de la violencia o partir el mar. Eso es lo que dice ese pasaje bíblico. Un pueblo que se quiere escapar de la esclavitud tiene ante sí 2 opciones: o volver a la esclavitud y retornar a la violencia y condenarnos, como decía Gabriel García Márquez, a un tercer siglo de desigualdad social y soledad, o partir el mar. Yo los invito a partir las aguas, a hacer una partitura de las aguas, unas aguas que quieren quedar en el pasado, las aguas que se llaman de la corrupción, las aguas que se llaman de la venganza y los odios, las aguas que se llaman de la injusticia, y construir un camino, un sendero hacia la tierra de la libertad con otras aguas, unas aguas que se llamen justicia social, democracia multicolor, riqueza basada en el trabajo y trabajo basado en el saber, unas nuevas aguas que no nos hablen de genocidios ni de masacres, sino que nos hablen de una era de paz, unas nuevas aguas que nos hablen de justicia y de democracia. Para partir las aguas, para escapar del faraón, no se necesita un libertador o una vara divina. Se necesita de una decisión concreta y terrenal: el voto. El voto es el que parte las aguas en Colombia. Votar y cuidar el voto. Ir por decenas de miles en Santa Marta y en Magdalena hacia las urnas, e ir por miles a cuidar del fraude esos votos que depositó el pueblo, los testigos electorales. Y es el 27 de mayo el día en que se pueden partir las aguas. Este 27 de mayo yo los invito a partir las aguas de la historia de Colombia, a ganar en la primera vuelta presidencial, a no hacerle caso a las encuestas mentirosas que tratan de evadir las posibilidades reales de un triunfo popular. Ya sabemos que las encuestas de los medios tienen ganador, y ya sabemos que cuando las encuestas no lo hacen los medios, no hay ganador, hay un empate, hay una posibilidad de triunfo. Así que dejar de creer en encuestas de medios, hacerlas nosotros mismos si queremos, escuchar las que no son de los medios, porque las encuestas que no son de los medios están anunciando algo, y es que no es Duque el que va a ganar, es Petro el que va a ganar. Por eso este 27 de mayo hay que volverlo realidad. Duque no gana la presidencia de Colombia si el pueblo caribe no quiere. Y ese es el mensaje. Si el pueblo caribe quiere de verdad cambiar su Caribe y cambiar la historia de Colombia, y vota por Petro, Petro es el presidente de Colombia. Que el Caribe no tenga temor, que el Caribe no dude, que el Caribe no vacile cuando traigan las mochilas repletas de dinero sucio, de cocaína y sangre. Que el Caribe sepa
que es aquí en esta tierra realmente en donde arranca la verdadera campaña de cambiar la historia de Colombia, que el Caribe pueda sentir la dimensión de lo que se obtiene, que es que vamos a construir una nación por primera vez, que es que no habíamos construido nación simplemente porque nos había excluido a las mayorías, que una nación solo se puede construir sobre la base de la reconciliación toda, y la reconciliación toda no es posible sin la verdad y sin la inclusión económica y social de la población misma que conforma la nación. Es construir la nación grande de Colombia lo que está por delante, y es lo que el Caribe puede abrir con puertas, como puertas, votando este 27 de mayo. Yo los invito a ganar, y si ganamos, los invito a realizar la gran marcha de cantos vallenatos, de cumbias, de toros, de gaitas, de tamboras, al lado de los otros pueblos de Colombia entera, para llegar a la Plaza de Bolívar y hacer la primera gran fiesta popular de millones de personas el 7 de agosto, porque no solamente vamos a conmemorar los 200 años de la batalla del puente de Boyacá que generó la República bajo las banderas de la libertad de Cartagena, sino que vamos a lograr ese 7 de agosto, conmemorar el primer día de un gobierno popular, el primer día de la democracia multicolor, el primer día de una era de paz. Que multitudes enteras puedan llegar al centro de Bogotá desde todas las regiones multicolores de Colombia para inaugurar el primer día de gobierno de la Colombia humana, el primer gobierno que represente genuinamente a la juventud, a la mujer, al pueblo campesino, al pueblo trabajador, al pueblo al que jamás han dejado gobernar a Colombia, pero eso sí, lo han sumido en la desigualdad, en la apatía, en la ignorancia, en la violencia. Hora de cambiar la historia, hora de cambiar el Caribe, hora de cambiar las personas, porque un futuro nos espera, porque queremos abrazar el siglo XXI, porque no queremos que nos conduzcan más ni a la hoguera de los libros, ni a la hoguera de los seres humanos. Es la libertad, es la dignidad, el espíritu verdadero de los seres humanos en Colombia. ¡Viva Santa Marta Humana!